Buenas tardes a todos. Esto de la presentación de René Garro, la verdad, es un poquito superfluo, pero muy necesario para esta comunidad, pero como estamos en live stream broadcasting, esas son cosas modernas que estamos haciendo. Bueno, es un gusto nuevamente presentar a René Garro, investigador senior del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, y que nos va a contar sobre descargas eléctricas sobre la zona patagónica. Y es sabido, ¿no es cierto?, que hizo una propaganda muy intensa en estos últimos días, demasiado. Pero en fin, los dejo con René Garro. ¿Esto me lo coloco entonces? Sí. Sí. ¿Tiene algo que pasar? ¿Para la diapositiva? No me queda claro cómo se coloca esta cosa, ¿no? Bueno, ahí estamos listos entonces. Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Les quería contar hoy día sobre rayos y centellas, solamente en realidad sobre rayos en Patagonia. Parto mostrando una foto de la costa del Golfo de Penas. La foto no tomada por mí, pero de todas maneras muy interesante. Y que muestra parte de donde ocurren realmente los rayos y fue un resultado más o menos inesperado de manera más o menos frecuente. Laura ya me presentó, soy académico del Departamento de Geofísica, director del CRS. Con esto nos puedo ir pasando. Ya. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero partir por agradecer a los colaboradores y colaboradoras de este trabajo, en particular a Gabriela Nicora, de la Universidad, no de la Universidad de Buenos Aires, pero sí de Buenos Aires, de algún instituto en Buenos Aires, y dos colegas de la Universidad de Córdoba, Rodrigo Gutiérrez y Eldo Ávila. Con ellos empezamos a trabajar, más bien dicho con Gabriela, hace un par de años atrás esto, y recientemente nos enteramos ya que estaba aceptado nuestro artículo. Ahí está el PDF también ahí en mi página web, así que tenemos todo el material que les voy a presentar. Si a alguien le interesara adicionalmente lo puede obtener de este artículo en el JGR, que apareció, como les decía, muy recientemente. Bueno, en el trabajo de hoy día, en la presentación, voy a partir con una motivación que tal vez va a ser lo más interesante, porque finalmente les voy a mostrar de que algunas veces uno puede estar en desacuerdo consigo mismo y darse cuenta de que su idea algunas veces las tiene que revisitar. Así que voy a partir por la motivación. Una vez que los convenza de que existen, o que hay evidencia de que existen los rayos en la Patagonia, les voy a mostrar cómo los medimos y voy a pasar a la distribución espacio-temporal, uno de los resultados sustantivos de este análisis sencillamente nos va a decir dónde y cómo se distribuyen los rayos. En la siguiente etapa voy a hablar un poquito de la meteorología. Hoy día no vamos a hablar de rayos per se, no vamos a hablar de descarga eléctrica o los procesos que forman los rayos, solamente su distribución, y el énfasis va a estar más bien en el análisis meteorológico, tanto en un caso de estudio, que fue un caso de mucha actividad eléctrica en el sur, en la parte más austral realmente del país, y después un análisis climatológico, porque cuando uno hace un caso de estudio siempre tiene la duda si ese caso realmente está generado o captura las cosas típicas de estos eventos, así que también hicimos un análisis climatológico. Tengo algunas conclusiones que presentarles y finalmente les quería mostrar, como ustedes van a ver, gran parte de este trabajo está siendo elaborado en base a datos que son generados por una red de estaciones terrestres y tienen varias aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, cosas que estamos haciendo en un estudio para las aguas andinas. También hay algunas aplicaciones en el sector forestal, porque si es cierto, también uno piensa que en Chile los incendios forestales son de carácter natural. En algunos casos hemos podido detectar también la influencia de rayos en la ignición y en la generación inicial de estos incendios. Entonces tengo un par de transparencias de electrificación de nube 101, digamos, lo más básico. Como les decía, en ningún caso pretende ser una presentación de electrificación per se. Yo no soy para nada experto en eso. En primer lugar, decirles de que para nosotros nos parecen muy extraños los rayos, ¿verdad? En Santiago en particular es un fenómeno relativamente poco habitual. Ahora, si uno hace una contabilidad global, llega a números tan extraordinarios como estos. Caen cerca de 50 rayos por segundo. Así que es una gran cantidad de rayos por segundo a nivel planetario. Por supuesto, en una distribución muy poco uniforme. Ya la vamos a ver concentrada básicamente en las masas continentales, un poquito menos sobre los océanos y eventualmente relativamente pocos descargas en las zonas extratropicales. Las tormentas eléctricas, y aprovechándonos del comentario de lo que sucedió en Osorno o en esa región
el lunes o martes pasado, efectivamente constituyen un riesgo natural. Por supuesto, constituyen un riesgo para las personas y para las vacas. Pero más allá de eso, y de hecho eso puede ser muy dramático cuando estamos hablando de personas y de vacas también, por supuesto que los aviones son frecuentemente afectados por rayos, aunque tienen todo su sistema de protección, así que la navegación terrestre, marítima y particularmente la navegación aérea es afectada por los rayos. La transmisión eléctrica, naturalmente que en lugares, uno cuando está en Brasil, usualmente se cae la energía eléctrica porque hay una tormenta eléctrica. Y en algunos lugares los incendios forestales. En Chile, como les decía, es poco frecuente, la mayoría de los incendios, 99%, se habla de ese número, son de origen antropogénico, causados directamente por la acción del hombre, pero también en otros lugares, incluso en Chile también pueden tener alguna influencia en la generación de incendios forestales. Además de tener esa característica, los rayos de riesgo natural per se, los rayos en general ocurren en situaciones convectivas, donde también hay otros elementos de tiempo severo, precipitaciones muy intensas, aunque podrían ser muy localizadas, granizo también se asocia a estas celdas convectivas, y vientos fuertes. Así que los rayos, si uno de alguna manera puede detectar rayos, no solamente sabe que los rayos están ocurriendo y eso ya es un riesgo, pero también es una indicación de que está ocurriendo otro tipo de tiempo severo. Respecto a la relación precisamente entre precipitación y rayos, déjenme mostrarles al azar, no al azar, pero uno de los tantos estudios que precisamente muestra cómo el máximo de la reflectividad de radar, que es una medida indirecta de precipitación, se incrementa con el logaritmo del número de rayos. Así que efectivamente en otros lugares donde hay redes colocalizadas de rayos y redes de precipitación, en este caso en base a radar, se ve esta relación entre la intensidad de precipitación y la cantidad de rayos. También en este estudio, por ejemplo, se muestra esta relación entre la cantidad de rayos y el máximo de calentamiento de la troposfera en cierto lugar. En general, la precipitación es difícil, uno es un producto de los sistemas de pronóstico del tiempo, pero por ejemplo, el calentamiento diabático de la atmósfera sí es algo que uno usualmente le interesa ingresar a los modelos numéricos, y de hecho en este estudio de Pesce and Bussiker del año 2009, precisamente utilizan esta indicación de rayos para asimilarlo en pronósticos numéricos del tiempo y eventualmente mejorarlo en zonas remotas. Así que hay una relación, como les decía, entre rayos, convección, tiempo severo y precipitación. Siguiendo con estas cosas muy básicas de electrificación, de nuevo, uno por supuesto podría tener un curso completo sobre electrificación, acá no lo tenemos, y por lo tanto yo lo único que voy a decir ahora, precisamente para hacer el contrapunto con lo que viene más adelante, que la actividad eléctrica requiere dos factores esencialmente, o hay dos cosas que nos controlan. Por una parte, uno quiere tener una cierta característica microfísica de las nubes, esencialmente la electrificación, dado que se produce debido a la inducción electrostática, requiere que hayan partículas hidrometeoros de distinto tipo dentro de la nube, no de tamaño, sino que de tipos distintos, y en particular es muy importante que estas nubes tengan agua sobreenfriada, gotitas sobreenfriadas y también hielo. Y en ese proceso de mezcla y de roce entre las partículas probablemente se produzca la inducción electrostática. No solamente uno tiene que tener esa capa mixta en que tiene hielo y agua sobreenfriada, sino que además debería ser una capa relativamente profunda. Esa capa sobreenfriada, uno sabe que las gotitas sobreviven entre 0 y 40 grados Celsius, bajo cero. Por lo tanto, si uno está en una tormenta muy fría, el 40 grados, por supuesto, se deprime y la capa no es tan profunda. Así que en sectores tropicales, donde 40 grados sí puede estar muy arriba, es donde fundamentalmente es un ambiente más propicio para la electrificación. La otra cosa que se necesita para generar estas descargas eléctricas, al menos son estos factores dinámicos, y en particular uno requiere velocidades ascendentes que sean importantes, precisamente para que exista la coalescencia y los choques y todos los procesos microfísicos que van a separar las cargas. Así que se requiere dos tipos de agua al menos y corrientes ascendentes relativamente importantes, que son las típicas que uno espera en situaciones convectivas de verano sobre el continente. Por lo tanto, esa es lo que podemos decir muy básicamente de la electrificación de nubes. Ahora vámonos a la zona geográfica que nos interesa, que es la Patagonia occidental, la Patagonia chilena. Yo me voy a estar refiriendo a ella como la Patagonia oeste. Y algunas cosas que la mayoría de ustedes ya saben, pero de todas maneras las podemos repetir. Por supuesto, este sector, entre paréntesis, esas son isoyetas de precipitación obtenidas de algún modelo. Además, acá hay algunos puntos que precisamente son los pocos estaciones de pluviométrica en esta región, especialmente en la zona austral. Así que, como saben, y bueno, la cordillera de los Andes también está la topografía acá, así que uno aprecia claramente esta zona hiperhúmeda, que es la Patagonia chilena, que además sostiene todos estos ríos, los campos de hielo, estos bosques tan extraordinarios del sur de Chile o de la zona austral de Chile.
hay un gradiente muy fuerte de precipitación, precisamente por la presencia de la cordillera de los Andes. Si bien es cierto, uno no tiene un número muy preciso para la precipitación, por ejemplo, sobre los campos de hielo, sobre la zona costera, uno sabe que caen varios metros de precipitación, probablemente sobre 5.000 milímetros en la zona costera, y hay un gradiente, como les decía, muy dramático, porque en cuanto uno cruza la cordillera hacia el sector argentino, se encuentra precisamente con la estepa patagónica, caracterizada por valores de precipitación del orden de 300, 500 milímetros. Así que pasamos un orden de magnitud al menos entre el sector chileno y el sector argentino. Ahora, el sector donde vamos a encontrar rayos, sorprendentemente, es el sector chileno, y digo sorprendentemente porque uno tiene la idea, y uno está, bueno, ha estado ahí, uno por supuesto sabe que la mayoría de estas precipitaciones es causada por sistemas de latitudes medias, de naturaleza más bien estable, nubes de tipo nicoestrato, con niveles de congelamiento relativamente bajos, y por lo tanto esta capa mixta también es relativamente más somera que en un ambiente tropical. Si a uno le preguntaran respecto a la energía potencial disponible, uno en general diría, y la mayoría de las veces es relativamente pequeña. Por lo tanto, el sector, como les decía, chileno o occidental de la Patagonia es un sector poco probable. Si uno le dijeran apueste donde hay rayos, uno diría acá deben haber pocos rayos por estas características. Tal vez un poco más de rayos en el sector argentino porque es al menos un clima más patagónico, no obstante la precipitación es menor que acá, y por lo tanto tampoco uno esperaría muchos rayos en este sector, porque sencillamente no hay demasiadas situaciones en que haya precipitación. Por lo tanto, mi idea preconcebida es que este sector debería tener poca actividad eléctrica, pero los problemas empezaron hace algunos años atrás, cuando mis colegas paleoclimatólogos me insistían de que había rayos en la Patagonia, y de hecho hay una cantidad importante de trabajos de Patricio Moreno, de Andreas Holz, Thomas Veblen, etcétera, que muestran precisamente en base a registros paleo, básicamente registros testigos de sedimentos de lagos, incluso los mismos registros que ellos tienen de los árboles, ellos encuentran que hay incendios forestales de magnitud e intensidad variable. Por supuesto, algunos de ellos son de 1800, 1900, así que probablemente son atribuibles a la acción humana, pero también encuentran en su registro, que algunas veces datan de 1200 o 1500 años atrás, encuentran una cantidad importante de estos paleoincendios, como le llaman a ellos. Y si bien es cierto, había población en este sector 1000 años atrás y mucho tiempo atrás, es más bien, ellos no tienen una decisión muy clara respecto a qué lo ha causado, pero precisamente sugieren que actividad eléctrica podría ser la causante de estos rayos. Y es una idea que le han estado dando vuelta, y como les digo, hay una serie de trabajos al respecto. Entonces, bueno, cuando me hablaban de los rayos, yo decía, aparte de mis argumentos de que no había muchos rayos, porque la precipitación era estable, fría y era mismo estrato, más que cúmulos nimbus, lo otro que uno podría decir, veamos la actividad eléctrica. La actividad eléctrica, y ahora me meto un poquito con las formas de medir la actividad eléctrica. Por supuesto, uno puede sentirla, experimentarla, pero medirla requiere, por una parte, o bien uno tiene una estación terrestre en que se mide alguna propiedad eléctrica de la atmósfera, y son las que típicamente ocupan las empresas mineras, en fin, en el norte de Chile, para detectar actividad eléctrica en un cierto radio. La otra posibilidad es que un observador meteorológico anote la actividad eléctrica. Naturalmente que en la zona austral esas dos cosas no existen, no hay redes, y tampoco las observaciones son, como les decía, muy dispersas, así que en general las observaciones in situ son pequeñas. Una buena alternativa son las observaciones remotas, y en particular hay un instrumento que se llama LISS, que precisamente es Lighting Imaging Sensor, y que mide, yo no sé exactamente cómo funciona, pero básicamente detecta cambios de brillo de la nubosidad, y eso la atribuye a descarga eléctrica. Ese sensor está montado en el satélite de la misión, el satélite TRIM, que da vuelta y que nos da datos de precipitación. Y cuando uno ve la climatología de LISS, que de hecho está complementada con otras climatologías de otros satélites, había un satélite previo y un instrumento que se llama OTD, pero que fue muy corto, uno ve distribuciones como esta. De hecho esa es la distribución de descargas. Ustedes lo ven acá, o no ven muy bien la escala de colores, pero como podrán imaginarse, los colores cálidos son muchas descargas, los colores fríos es que hay muy pocas descargas o no descargas. Entonces uno ve lo que espera, ve por ejemplo las descargas sobre los Andes centrales, ve descargas no tan intensas como podría imaginarse sobre la Amazonía, y una zona muy intensa. De hecho acá está el récord mundial de descarga eléctrica sobre la zona de las Pampas argentinas, toda la zona centro-norte de Argentina. Cuando uno ve hacia el sur, obviamente no ve nada. Ahora, eso en parte es por un problema de muestreo. TRIM en particular da vuelta de órbita polar y se da vuelta a los 38 grados de latitud, así que de hecho no puede ver más al sur.
Ahora, igual esta climatología probablemente está combinada con la del OTD, que sí llegaba hasta el polo o hasta los 80 grados, y aún así el número es muy pequeño, por lo tanto uno, consistente con sus argumentos anteriores, uno diría hay pocos rayos en este sector. Así que hay evidencia, por una parte los paleoclimatólogos dicen algo, los satélites no dicen mucho. En 2008 se instaló a nivel global una red que es conocida como Worldwide Lightning Location Network. Los datos acá están disponibles y uno puede hacer animaciones y todo eso. Y también es una cobertura global, detecta rayos a nivel global, pero a diferencia de los satélites es una estación o es un conjunto de estaciones terrestres. Son antenas que son bastante simples y también, no quiero ir a los detalles técnicos porque no los conozco, pero ustedes pueden ver acá, detecta cada vez que hay un rayo, se produce una emisión de unos esféricos, como le llaman ellos, que son ondas de radio, viajan por la guía ionosférica y son detectados por estas estaciones. Así que al igual que una onda sísmica, si uno tiene 5, 3 o 4 estaciones, puede hacer triangulación y eventualmente detectar dónde ocurrió la descarga, dónde ocurrió en este caso la descarga eléctrica con una precisión que no deja de ser impresionante. Ellos dicen que detectan con una precisión de 5 kilómetros en el espacio y también detectan el momento en que ocurre con más o menos 10 microsegundos. Por supuesto que la detección, o lo que se llama la eficiencia de la detección, depende de la densidad de estaciones y por lo tanto acá hay menos densidad sobre el océano, en particular sobre el océano Pacífico. Sin embargo, hay varias estaciones acá, está, bueno, algo en Brasil, Córdoba, Buenos Aires y algo, no sé si será Ushuaia o alguna así. Ahora se acaba de instalar algo acá en Valparaíso, así que hay una cobertura razonable en esta zona del sur del continente. Esas estaciones, como les digo, están operando continuamente. Tienen una eficiencia de detección relativamente baja, o sea, se dice que detectan menos del 10% de los rayos que ocurren, no detectan todo. Pero como está operando las 24 horas al día, 7 días a la semana, a diferencia del satélite, que es un paso, finalmente se logran hacer, cuando uno tiene ya varios años, se logran hacer climatologías relativamente robustas y la detección en tiempo real es bastante buena. Eso ha permitido, esta red, la WWLN, Worldwide Lightning Location Network, permite sentir rayos en latitudes medias, a diferencia del OTD o el LIS, que miraba hasta los 40 grados de latitud en ambos hemisferios. Ahora podemos ver a cualquier latitud, y por ejemplo este es un trabajo también de, creo que el mismo, que les mencionaba anteriormente, mostrando, si ustedes se fijan, esta latitud de aproximadamente 45 grados, o sea, es lo equivalente a Puerto Montt, Chiloé. Acá ustedes ven un centro de baja presión y ven cada uno de estos puntitos, la información de rayos son georreferenciados en tiempo y en espacio, por lo tanto uno puede hacer un mapa como este en el cual cada punto corresponde a un rayo. Así que de gran ayuda esta nueva red porque nos permite mirar más allá de los 40 grados de latitud. Una cosa que hace la red WWLN, cuando hay una erupción volcánica, se produce por supuesto una nube, un pirocúmulo, como se llama, ¿cierto? Muy energético, y eso electrifica, ahí se proporciona una gran cantidad de ceniza, más velocidad ascendente muy grande, así que normalmente se muestran estas típicas fotos muy espectaculares de las erupciones con rayos. Es verdad, las erupciones volcánicas producen estos pirocúmulos y producen rayos, y esos rayos son detectados por el WWLN. Entonces los volcanes muy aislados, por ejemplo los del sur de Chile, algunas veces se empiezan a sentir, entre comillas, los rayos antes de que alguien visualmente o localmente dé la información. Así que ellos tienen una red de alerta de volcanes, Global Volcanic Lightning Monitor, en que cada vez que hay un rayo en el entorno de un volcán, y por supuesto ellos saben dónde están los volcanes, los tienen mapeados, ¿cierto? Cada vez que hay un rayo en más o menos 20 kilómetros, dicen, acá es posible, bueno, a lo mejor se necesitan 10 o 20 rayos en cierta cantidad de tiempo, y emiten una alerta. Y resulta que la cantidad de alertas que si ustedes se meten a los blogs de esto, la cantidad de alertas que se ven en los volcanes del sur de Chile es bien impresionante. O sea, parece que muy frecuentemente se dispara una señal de alerta, y por supuesto hay erupciones volcánicas, pero no son tan frecuentes. De hecho, nos dimos cuenta que en esta red se activaba algún volcán 3 o 5 veces, había 3 o 5 alarmas por mes, lo cual obviamente quería decir algo especial. De hecho, ese comentario lo voy a resumir lo que hemos dicho hasta acá. Si ustedes se acuerdan, esta presentación tenía un nombre alternativo. Se llamaba, ¿cómo se llama? De patos, colorina y madres. Bueno, entonces quiero resumir nomás lo que ha pasado hasta el momento. PM, ¿quién podría ser PM? Patricio Moreno, un colega, me decía, nuestro análisis de sedimentos indica la abundancia de carbón del pasado producto de paleoceno. Mi respuesta, eso fue en Malargüe en 2006,
pero ¿cómo se te ocurre que van a haber rayos en esta zona? Por los argumentos que le da. Después vino esta colega, que realmente Gabriela Nicola, Carolina Bárbara, y me decía, che, mirá la cantidad de rayos esta línea. Saludos, Gabriela. La cantidad de rayos que hay en el sur de Chile. Bueno, eso me interesó bastante, lo de Patricio Moreno. Le dije, pero mira, no tenemos volcanes, pero no tan activos. De todas maneras, se ve muy interesante lo tuyo, así que veámoslo más cerca. Hasta ahí estaba como que creí y no creía. Todavía yo pensé que efectivamente era un problema de triangulación de la red. Bueno, un año después, alguien RS me dice, vaya a Concepción, pero tenga cuidado, mijito, que viene un frente activo. Y yo iba viajando a Concepción en enero, ¿cómo se le ocurre que haya un frente activo? Además que yo sé de frente, usted no sabe de frente. Esa fue mi comentario, pero en cuanto llegué a Concepción, vi la imagen satelital, y esta es la imagen satelital. Gabriela me envió muy cordialmente los rayos para ese día, y esta es la imagen del 6 de enero del 2013. Yo estaba por acá en Concepción, y bueno, acá claramente se ve el frente frío, uno lo podría interpretar como el frente frío, y acá está la presencia de rayos. En este caso, estos son los rayos de nuevo WWLN, y estaban efectivamente, se había activado una alerta de rayos acá, no sé, del Calbuco, el Chaitén, etcétera, otros volcanes por acá al sur, y efectivamente uno no sabe que no habían 3 erupciones simultáneas, y además se daba una condición meteorológica que uno podría decir, ahora empiezo a creer en esto, porque lo que ha ocurrido, y estoy adelantándome a las finales de esta presentación, ¿cierto? Lo que ha ocurrido, es, por esto puedo indicar mejor, lo que ha ocurrido es que ha pasado el frente, ha llegado una masa postfrontal y los rayos se desarrollan en ese lugar. Así que, después de todos mis argumentos en contra de Patricio y Gabriela de no creerles mucho, cuando vi esta imagen dije, esto parece que podría ser más o menos así. E iniciamos este trabajo precisamente de mirar los rayos y de calcular la densidad y su distribución y las condiciones meteorológicas asociadas a ello. Entonces, acá termino la motivación y ahora voy, en lo que resta, a la presentación propiamente tal. Primero que nada, déjenme mostrarles la distribución espacial. Y básicamente, no voy a saltar estos comentarios porque es un resumen de lo que les voy a mostrar. En primer lugar, tomamos los 8 años de datos, y por supuesto uno tiene rayos en distintos lugares, así que lo que hace es que uno toma sencillamente una cuadrícula para calcular la densidad. En este caso tomamos una cuadrícula de 0,1 por 0,1 grado, o sea, cajitas aproximadamente 10 kilómetros por 10 kilómetros, y uno sencillamente cuenta la cantidad de rayos que caen. Acá están en colores y también en contornos, y bueno, no se aprecia muy bien porque los contornos están superpuestos sobre la topografía, pero esto muestra muy claramente, bueno, por ejemplo, acá hay una densidad relativamente alta de rayos. Los números no son tan importantes en este momento porque está el problema de la eficiencia de la detección y también eso ha ido cambiando, así que más me interesa la forma de este gráfico. Uno de ellos es precisamente, ustedes partiendo del norte o del centro de Argentina, de hecho, la zona centro-sur de Argentina se ve esta gran actividad, casi nada en este sector patagónico argentino, en la estepa semiárida de ellos, y una actividad eléctrica muy concentrada a lo largo de la costa. Fíjense que no ocurre la máxima de precipitación, perdón, de rayos sobre donde está el máximo de precipitación, que uno estima que está en la topografía más alta o en la vertiente de la topografía. Pues ya vamos a ver un gráfico en que tal vez se vea más claro, pero yo les puedo asegurar, y fue una bonita sorpresa cuando superpusimos este mapa de densidad con un buen mapa de línea de costa, y calzaba muy perfectamente. Vamos a ver más adelante que cada uno de estos máximos corresponde a algún rasgo topográfico más o menos claro. Este gráfico es similar, pero este es el número de días por año con rayos en cajita, en este caso un poco más grande, de 0,2 por 0,2. Y eventualmente, esencialmente lo que muestra, por ejemplo, en esta zona de acá, que es precisamente cerca del Golfo de Penas, acá en esa cajita, que son apenas 20 por 20 kilómetros, caen del orden de, hay al menos dentro del año unos 10 descargas eléctricas precisamente dentro de un año en promedio. Esto es tomando la estadística completa entre el 2008 y el 2012. Cuando enviamos este artículo, la gente tampoco nos creía mucho, no solamente yo era incrédulo, sino que uno de los revisores también era un poquito incrédulo de esto, y nos señaló un resumen de la Organización Meteorológica Mundial del año 53, en que ellos efectivamente, y probablemente hay más información más adelante, pero ahí está la cantidad de rayos para algunas estaciones, y en general lo que reporta el WMO, por ejemplo las estrellas son entre 6 o 7 descargas por año en esa estación. Entre paréntesis,
ellos consideran en la WMO que una estación es representativa de un área de un orden de unos 10 a 20 kilómetros, por lo tanto es comparable a esta densidad o a este número que estamos mostrando acá. Así que esa es una confirmación adicional de que existen rayos. Y nuevamente lo que es más allá, estos números tampoco son tan pequeños, ¿no? Son comparables a lo que ocurre aquí en la zona centro-sur de Argentina. Consistente con lo otro, los rayos están muy asociados a la topografía costera, nada sobre la cordillera y también muy poca actividad sobre la Patagonia argentina. Muy poca actividad también, aunque vamos a ver que sí también ocurren rayos en el océano, pero se concentran y por lo tanto la densidad es máxima acá. Así que fue muy interesante ese mapeo porque daba credibilidad a esta WWLM. Acá también hay otro gráfico, en este caso, si uno coloca todos los rayos que tiene en estos desde el 2008 en adelante, estos 8 o 9 años de datos son demasiados, por lo tanto acá solamente estamos mostrando cada uno de estos puntos corresponde a la posición de un rayo en algún momento durante el año 2011. De hecho, creo que ni siquiera son todos los rayos, nos saltábamos uno de cada 3. Y eso era para mostrarles, porque uno, claro, en los gráficos previos depende un poquito de la caja, pero acá muestra the real thing, aquí muestra realmente dónde están los rayos. Y ustedes ven nuevamente este sector amarillo que en el fondo se saturó de puntos, también una cantidad no menor acá, pero un poco más dispersa, y también una cantidad importante de rayos en el océano. Este es 40 grados, así que es básicamente de la región de los ríos, la región de los lagos y toda esta zona austral. Notablemente, y eso también se veía, también lo enfaticé, los rayos rápidamente van decreciendo hacia el norte, así que los rayos, sorpresa, no ocurren muy frecuentemente, por ejemplo, acá en la cordillera de Nahuelbuta, donde también hay mucha precipitación. Los rayos están muy concentrados, por alguna razón, que todavía pasa a ser un misterio, en esta zona realmente austral, básicamente de Chiloé hasta la región de Magallanes. Siempre a lo largo de la costa, en el océano y un poquito acá en el continente. De hecho, esta es una transecta acá, sencillamente para enfatizar esta relación entre precipitación, topografía y rayos. La precipitación ya se la había mostrado y está acá en azul y se maximiza precisamente en la ladera de Barlovento de la cordillera de los Andes australes. Ahí está la cordillera en color gris y la densidad de rayos es la que está en color naranjo y ustedes ven que está bastante adelante del máximo de precipitación. Así que la precipitación más intensa o más abundante ocurre sobre o en la ladera de la topografía, mientras que los rayos realmente están más bien asociados a esta topografía costera. Es como que las tormentas, en cuanto encuentran la primera topografía, liberan su inestabilidad y más adelante es poco lo que queda en cuanto a inestabilidad y posibilidad de generar rayos. Ahora, en el otro sector también hay rayos y fíjense que nuevamente ocurren acá en la parte, acá no necesariamente el flujo viene en esta dirección, pero también coincidentemente los rayos ustedes ven que le hacen el quite a la topografía más alta y vuelven a reaparecer nuevamente acá en la parte de la Patagonia Argentina cuando ya se ha quebrado la topografía y estoy en la planicie costera atlántica en este caso. Respecto a la distribución, así que tenemos rayos en el sur de Chile. Acá tomamos una caja bastante amplia que podría haber sido más restringida porque ustedes ven que no toda la región, déjenme volver un poquito, realmente está muy localizada. Así que tomamos una región que es esta cajita amarilla, pero la podríamos haber achicado bastante y los resultados en cuanto a la contabilidad hubieran sido similares. Y esa contabilidad está reflejada acá. En primer lugar, acá hay un ejemplo para el año 2012. Las barras naranjas corresponden al número de rayos en esta caja. Hay días en que hay en esta caja hasta 500 rayos. Eso no es poco. Además, eso es lo que detecta la red. Pueden haber habido muchos más rayos. Ahora, la caja es grande, como les decía, pero probablemente estaban muy concentrados tal vez en ese sector. Si volvemos acá, disculpen que vuelva, insisto, en la zona de la península de Taitao, el Golfo de Pena y un par de islas acá, creo que está la isla Madre de Dios y la isla de Wellington. Así que básicamente estos 500 rayos deben haber estado en alguna de esos 4 lugares. Ustedes ven que están repartidos a lo largo de todo el año. En la curva azul corresponde a la precipitación, así que en general, bueno, ahí siempre o casi todos los días hay algo de precipitación. Y algunos de esos días de precipitación, hay días que por cierto no hay precipitación como ese, pero la mayoría de los días que hay rayo también hay precipitación. Ahora, este comportamiento cuando uno de nuevo promedia en los 8 años, acá se ve un poquito el ciclo anual, las barras grises corresponden al número de días por mes, para cada uno de los meses, desde enero hasta diciembre, en que hay rayos. Y es bastante uniforme a lo largo del año, sin embargo, uno diría que hay un pequeño máximo, y todavía la climatología no es muy robusta, ¿cierto? Ojalá no tuviera más años, hay un pequeño máximo
tal vez a fines de verano o comienzo de otoño, y hay un mínimo relativo en invierno. Eso también se refleja acá en 2012. Fíjense que en invierno y primavera la cantidad de rayos disminuye, y eso se ve acá en este ciclo anual de la cantidad de rayos por mes. Así que es bastante parejo, pero hay una cierta tendencia a favorecer los rayos de primavera, de verano y el comienzo de otoño. Respecto al ciclo diario, uno esperaría de que fuera muy uniforme, ¿cierto? Porque a diferencia de las tormentas convectivas tropicales, en que hay un ciclo de calentamiento superficial, que es lo que finalmente gatilla esto probablemente no es convección en el sentido de técnica más pura, sino que algún mecanismo que vamos a ver en un minuto más. Y efectivamente, el ciclo es muy débil. Acá, precisamente para comparar, está el número, la distribución horaria de rayos. El color azul corresponde, o verde medio extraño, este verde corresponde a la distribución horaria en Patagonia. Así que, si ustedes ven, es bastante parejo. También uno podría decir de que hay algún cambio, no todas las horas son iguales, pero en general es parejo. Y precisamente para compararlo, acá está el ciclo diurno en la cordillera, perdón, en los Andes, en la zona central de Argentina. Y ahí es donde sí realmente este oro UTC, así que hay un máximo de rayos que parte aquí en la tarde y se maximiza en las primeras horas de la noche y después empieza a decaer, y después hay un mínimo durante la mañana. En el caso de Patagonia es bastante uniforme este ciclo de rayos. Así que esas son las cosas que sabemos hasta el momento. Los rayos existen. Si me permiten volver acá, las barras corresponden al número de días por cada mes en que hay al menos n rayos, creo que 1 rayo o 10 rayos en esta gran caja. Por lo tanto, si en promedio hay 10 días por mes, especialmente en estos meses de acá, eso quiere decir que en promedio hay algún rayo en esta zona grande, pero que probablemente esté muy concentrado ahí en Golfo de Pena, Ayutthaya y un par de islas. Entonces, aproximadamente los rayos ocurren un tercio del tiempo. De ahí donde viene este número de un tercio, 10, 11, de un tercio del mes. Bueno, ¿cuál es la meteorología asociada a estas tormentas? Para eso vamos a considerar un caso de estudio, que no fue el que les mostré, sino que elegimos otro porque es el que tiene la mayor cantidad de rayos. Por lo tanto, cuando uno analiza un caso, normalmente elige, bueno, podría elegir un caso típico, pero este es más bien un caso extraordinario en el sentido que se produjeron muchos rayos, que es precisamente este evento de acá. Que son varios días, no solamente el 30 de abril, sino que continuó como hasta el 3 de mayo del 2012. Déjenme mostrarle la configuración sinóptica. Todo esto está hecho en base a estos reanálisis nuevos, los CFSR, que tienen alta resolución y por lo tanto permiten varias cosas. Este mapa de acá es un mapa sinóptico que muestra la presión a nivel del mar en contornos, muestra los colores, corresponde a la temperatura en 925, o sea, en la troposfera baja, a unos cientos de metros sobre la superficie, y además coloqué un par de contornos del geopotencial en 500 hectopascales. Así que esencialmente lo que muestra es que para este día, el 30 de abril a las 6 UTC, bueno, hay una baja muy profunda acá, aproximándose al extremo sur del continente. Esa baja está precisamente bajo, valga la redundancia, bajo un centro cerrado de mínimo geopotencial en 500 hectopascales, lo cual muestra que es un sistema bien maduro, más o menos palotrópico, que ha llegado acá. Ahora, con la temperatura y con otros elementos, incluyendo la presión, uno puede hacer el análisis del frente y uno encuentra que hay un frente que ha cruzado, ya ha pasado hacia el norte, ¿cierto? Esta es nuestra zona de interés. El frente está cruzando, entrando a Chile, por decirlo así, en torno a los 35, 38 grados. Así que toda esta zona, y ustedes también lo pueden ver en los colores de la temperatura, está inmersa en una masa de aire relativamente fría. El sistema, como les decía, es relativamente maduro, y si uno hace la trayectoria de este aire frío a lo largo de esta línea, que son 47 grados sur aproximadamente, este es el diagrama, ¿cómo se llama? Hoffmöller, ¿cierto? En que acá está la longitud y acá está el tiempo. El tiempo en este caso avanza hacia arriba. Así que lo que muestra esta figura es cómo la masa de aire frío venía desde el Pacífico, naturalmente, moviéndose acá como desde los 120 oeste. Llegó el día 30 de abril, esta es la línea de costa precisamente, y se mantuvo ahí por los próximos días. Así que es un sistema que se viene moviendo relativamente de forma lenta y que después permanece varios días acá, esta masa de aire frío en la posición que está acá. Bueno, ¿dónde estaban los rayos? Tantos rayos que decimos que habían. Esta es la figura para el mismo día, el 30 de abril. El frente apenas se divisa acá, pero lo tomamos de la carta sinóptica y lo superpusimos con varias cosas. En particular, esta es la imagen satelital, los colores blancos en la imagen visible. Así que ustedes ven más o menos el frente.
los colores medio azules o este sombreado azul es la imagen infrarroja que apenas se ha coloreado y tal manera de mostrar dónde están los topes más altos. Así que aquí se ve el frente, la actividad con nubes relativamente altas. Uno, como se puede imaginar, aquí ya la cordillera tiene varios miles de metros de altura y por lo tanto hay subsidencia forzada, se interrumpe un poquito la nubosidad, lo cual hace que el frente sea más difícil de trazar acá y probablemente el frente se reforma y hace una espiral hacia la baja presión que está por acá. Cada uno de estos puntos corresponde a las descargas eléctricas detectadas por la WWLN para ese día. Son los puntos. Acá hay dos tipos de puntos que no lo vean muy bien. Hay los puntos morados que son los WWLN. Hay otra red más reciente que es una red de básicamente un consorcio de universidades brasileñas y que tiene casi todas sus estaciones acá en Brasil. Y aún así, en la Starnet, que son los puntos naranjos, aún así se pueden ver la detección de rayos por la Starnet en esta zona, lo cual confirma que claramente ese día habían rayos. Insisto, el frente está por acá y los rayos están ocurriendo en este sector más bien off-frontal. De hecho, es notable la ausencia de rayos en la zona frontal, ¿cierto? En la parte donde está el frente activo hay muy pocos rayos. Acá además tuvimos la suerte que ese día o el día siguiente justo hay un paso de este satélite del Transat. No quiero entrar en detalles, pero ahí se ve, uno acá ve esta celda y se puede imaginar, en primer lugar, porque no tienen temperaturas muy altas y por la misma forma de que son pequeños cúmulos abiertos, open cell. Y efectivamente cuando uno ve acá en este paso de Starnet, uno ve, de Transat, ve un pequeño desarrollo de algunos cúmulos que apenas llegan hasta los 5 kilómetros, por referencia están los 15 kilómetros de reflectividad, así que anda bastante bien nuestra apreciación de que estos eran cúmulos abiertos y someros. Y esos son los que finalmente están produciendo la actividad eléctrica. Muy concentrada, eso sí, como les decía, algunos acá, pero más bien concentrada en la zona costera. Acá hay un par de análisis más tomados desde el CFSR, de este análisis, así que esto es completamente independiente, por supuesto, de la red de rayos. Acá nuevamente hemos superpuesto la imagen satelital. Esta es la precipitación total, como ustedes esperan. Estos son las últimas 6 horas de precipitación, así que 25 milímetros en 6 horas. Máximo donde el frente está llegando a la costa, y en particular sobre los Andes australes, pero bastante separado del máximo de precipitación de donde están los rayos están acá. Ahora, en esta zona también hay precipitación, el CFSR obviamente discrimina en su cálculo entre precipitación de gran escala y de más bien origen estable, y precipitación convectiva, y precisamente ustedes ven que los rayos, acá la escala fíjense que era 25, acá es 7, así que hay menos precipitación convectiva, los rayos muy bien apuntándole a dónde está la precipitación convectiva. Por lo tanto, la actividad eléctrica, ya sabemos que está en el sector postfrontal, y es un muy buen indicador de actividad o de precipitación convectiva, no tanto de precipitación total. Ahora, ¿de dónde, cómo se producen estos rayos? Pues si habíamos dicho que no había rayos. Bueno, para que haya rayos, como les decía, tienen que haber dos elementos, ¿cierto? Tiene que haber un poco de inestabilidad, lo cual me permita que la velocidad vertical se desarrolle. Tiene que haber hidrometeoro suficiente, pero un elemento importante, como lo acabo de mencionar, es que el ambiente tiene que ser ligeramente inestable. Si fuera más estable, aunque hubiera algo de velocidad vertical, producto, por ejemplo, del forzamiento orográfico, eso rápidamente se va a atenuar. Entonces voy a partir por este gráfico acá, que es el sondeo de temperatura y temperatura del punto de rocío, y efectivamente, bueno, acá le estoy exigiendo a la vista de usted y a la mía también, pero efectivamente para esta situación, y este es un sondeo obtenido en CFSR, por supuesto no tenemos un sondeo real ahí, hay una pequeña inestabilidad, y de hecho uno ve cómo la parcela, si es que parte de la superficie llega a su nivel, el lifting condensation level, y eventualmente se produce una pequeña inestabilidad que se cuantifica con un CAPE, o CAPE, Convective Balloon Potential Energy, de 153. Cuando se lo muestro a Max o a algún argentino, acá diría, pero le faltan un par de ceros para que hablemos de convección. O sea, en una tormenta convectiva uno tiene CAPE del orden de 1000, 3000, 5000 joules por kilogramo. Este es pequeño, pero es lo suficiente como para que proporcione un ambiente inestable. Por otra parte, siempre uno puede tener un gran, por eso se llama energía potencial disponible, eso no quiere decir de que se vaya a producir. Además, hay que vencer una cierta inhibición de la convección, y en este caso esa inhibición es muy pequeña. ¿De dónde sale este CAPE, o esta condición ligeramente inestable? Este es un gráfico que muestra ahora el tiempo, desde el 21 de abril hasta el 13 de mayo, y esta es la presión, acá están los contornos de temperatura. Sin embargo, para no ver puras líneas horizontales, extrajimos el promedio
de tal manera que uno está realmente viendo la anomalía de temperatura, enfatizando dónde se está produciendo el enfriamiento o el calentamiento. Entre paréntesis, esta es la serie de tiempo de rayos en la caja que habíamos definido, la caja de la Patagonia, y ahí ustedes ven este máximo que está justo partiendo el 30 de mayo y que empieza a decaer. Y en total da ese número de 500 rayos aproximadamente. Bueno, y lo que ocurre, lo que genera este ambiente inestable es que por supuesto se produce un enfriamiento, pero el enfriamiento es mucho más marcado y comienza antes en la troposfera media. Si yo me muevo en 500 hectopascales, el día 30 de mayo ya se ha enfriado respecto a la condición, llamémosla normal, unos 6 grados, mientras que en superficie aún no se ha empezado el enfriamiento, porque hay una superficie, ¿cierto? Y hay flujos de calor tal vez que mantienen esa condición, y por lo tanto es una vez que ha entrado la masa de aire frío, pero rápidamente, no mucho tiempo después, ocurre esta situación inestable, pues después también en la superficie se empieza a enfriar. Es en las primeras horas del paso de la entrada de la masa de aire frío cuando se produce la situación más inestable que está reflejada precisamente en este Cape de 153. La otra cosa que no es muy evidente de lo que se las comento es que también, y ustedes lo podrían inferir tal vez de los análisis meteorológicos que veíamos acá, hay un viento del oeste muy intenso. Así que finalmente las cosas que acompañan a la tormenta, a estas microtormentas convectivas y esta actividad eléctrica, es una ligera inestabilidad, producto que el enfriamiento es máximo en la troposfera media, y vientos muy intensos del oeste, que en nuestro modelo conceptual van a ser los que ascienden sobre los primeros topografía costera y gatillan la convección. Sí, estamos bien en el tiempo. Déjenme entonces contarles, uno le puede quedar con la duda de que este fue un caso muy particular y por lo tanto analizamos muchos otros casos, en particular analizamos todos los casos en que en esta caja de la Patagonia había más de 50 flashes o descargas por día, y esos son un total de aproximadamente 90 días que analizamos en estos 12 años de información. Entonces hicimos los típicos análisis compuestos, en que uno promedia distintas cosas, ¿verdad? Acá está el compuesto de presión a nivel del mar, y en ese caso la presión está en colores, y la temperatura está en colores, y la presión está en contornos que apenas se ven. Pero esencialmente lo que uno encuentra es que efectivamente hay una baja presión, y de hecho acá hay uno de los lugares donde para estos 89 días identificamos el centro de la baja presión, se ha metido el aire frío, y de hecho uno en la mayoría de estos 89 casos efectivamente puede encontrar la presencia de un frente que aquí dibujamos aproximadamente. Para dibujar el frente también miramos otras cosas, pero yo diría que en la gran mayoría de los casos la configuración es parecida a la que les acabo de relatar, o sea, un frente que ya cruzó o que ya pasó sobre la Patagonia, y la Patagonia precisamente inmersa en esta masa postfrontal fría. Ahora, el ingrediente clave es que esa masa postfrontal es más intensa, el enfriamiento es más intenso en la troposfera media. Estos son los compuestos de anomalías, de nuevo, restando la climatología de temperatura en 925 y en 500 hectopascales. Y esencialmente, para no forzar mucho la vista, les cuento que en 500 hectopascales la anomalía es del orden de 6 grados respecto a la climatología, mientras que en superficie la anomalía es mucho menor, es del orden de 3 grados. Así que en estas situaciones conduciva a actividad eléctrica en esta región, es la troposfera media la que se enfría más rápidamente que la troposfera baja, y eso produce una zona inestable. Y de hecho cuando uno hace el análisis compuesto de un índice de estabilidad, podría haber tomado el CAPE, en este caso tomamos lo que se llama el Lifted Index, efectivamente encuentra que hay valores relativamente negativos, modestos pero negativos en esta zona, lo cual acusa esta condición ligeramente inestable. Mucho menos eso empalidece sus colores con la inestabilidad que uno observa en zonas tropicales, pero lo suficiente como para gatillar esta convección solar. Un poquito más cualitativo, como parece que son los dos elementos, viento e inestabilidad, lo que genera estas tormentas convectivas, lo que hicimos fue mirar la distribución conjunta. Para cada día, en una serie larga de tiempo, en esta zona de la Patagonia, uno tiene dos variables, ¿cierto? Tiene la inestabilidad, en este caso reflejada por el Lifted Index, el índice de levantamiento superficial, y la otra variable que es importante es que haya viento. Entonces, si uno toma un día cualquiera, por ejemplo, el día 30 de abril de 2012, encuentra de que el viento fue muy intenso, acá está toda la distribución de viento, este viento solar en 850, puede ser negativo o puede ser positivo. Ese día había del orden de 25 metros por segundo a 850 hectopascales hacia la cordillera de los Andes. Y el valor del índice de levantamiento era levemente negativo. Ahora, cuando uno toma todos los días, independiente que hubiera o no hubiera un rayo, uno puede hacer una distribución conjunta
Y esa es la distribución que está en los contornos. En realidad uno se da cuenta que cualquier día puede tener casi cualquier valor. Hay días en que, por ejemplo, estos contornos revelan de que hay días en que es relativamente estable y con poco viento, hay días que es inestable y con mucho viento, se pueden dar todas las configuraciones. Es una distribución aproximadamente binormal. Los días en que precipita en la Patagonia, lo hemos identificado acá con los círculos, si es que solamente precipita y no hay rayos, son círculos grises. Y en general los círculos grises, ustedes se fijan que no se distribuyen tan uniformemente. En general los círculos grises, la mayoría de ellos, aunque acá hay algunas excepciones, en general los círculos, que son días con precipitación, como les decía, son días en que el viento es un poquito mayor que el promedio irrestricto, pero también hay días en que es estable y hay días en que es inestable. Así que la lluvia en la Patagonia, y eso lo sabíamos de estudios previos, la lluvia está muy condicionada por la velocidad del viento y la estabilidad le da un poquito lo mismo. Ahora, los días de rayos, que son los círculos, pero que además tienen un color, de hecho el color revela cuántos rayos cayeron en ese día, si se fijan, la mayoría de ellos caen en este cuadrante que habíamos mencionado, que es el cuadrante de viento fuerte y en estabilidad, ¿no? Así que claramente los dos elementos son esos para la producción de una tormenta que dé rayos en la Patagonia. Ahora bien, el control de la estabilidad y del viento, en particular el control de la estabilidad, acá estoy enfatizando la parte temporal, o sea, para que haya una tormenta, ese día tiene que haber algo de inestabilidad. Ahora, uno también puede ver la componente espacial, y aquí lo que hicimos, y esto no tiene nada que ver con los cálculos previos, porque este es un cálculo en base a, de nuevo, a los datos de estos reanálisis atmosféricos. Para cada día de una climatología, calculamos la frecuencia en que ocurre una condición levemente inestable. En este caso, elegimos por ejemplo, que el índice de levantamiento fuera menor que 0,5. Bueno, entonces uno tiene en cada cuadradito, uno tiene una serie de tiempo y cuenta cuántas veces el índice de levantamiento fue menor que 0,5. Acá en la zona central del país, y eso explica por qué los rayos tal vez disminuyen y tampoco hay muy pocos rayos acá, esta condición ligeramente inestable es muy infrecuente, de hecho ocurre el 0% del tiempo. Nunca es inestable, o casi nunca es inestable acá después de estas charlas, nunca voy a decir nunca. Es muy poco probable la inestabilidad en esta zona o en la zona argentina. La inestabilidad, en cambio, ocurre cerca del 30%, y es un número que viene de estas estadísticas. De nuevo, no tiene nada que ver con la estadística de los rayos, pero más o menos coinciden los números. Precisamente en esta zona, en la costa de la Patagonia chilena, la inestabilidad, medida por un índice de levantamiento menor que 0,5, ocurre del orden del 30% del tiempo. Ese es un resultado interesante. Ahora, la pregunta es ¿por qué esto no tiene que ver con rayos? ¿Por qué la inestabilidad es máxima en esta zona? Para que algo sea inestable, ¿cierto? Uno necesita que se meta aire frío, y en particular que el aire sea particularmente frío arriba. Ahora, cuando uno tiene y ve un mapa como el que les mostraba previamente, uno puede pensar, mire, lo que da origen a la inestabilidad es que se metió una baja segregada, como ustedes quieran llamarlo, con aire frío arriba, y esa debería producir inestabilidad en cualquier parte del globo, no debería ser relativamente uniforme ese valor. Sin embargo, por lo tanto, desde el punto de vista de la troposfera media, el enfriamiento es más o menos parejo en cualquier longitud. De tal manera de que para que haya un máximo de inestabilidad en esta zona, suponiendo que en la troposfera media las cosas son más o menos uniformes por los argumentos que acabo de dar, tiene que haber algo en la superficie. Tiene que haber una superficie caliente. Ahora, uno no esperaría una superficie particularmente cálida en esta región. Sin embargo, y con esto es una de las últimas presentaciones, de las últimas transparencias, esta es la distribución de temperatura superficial del mar. Y claro, uno dice la costa chilena es más fría, por lo tanto, eso tiende a inhibir a igualdad de cosas que vengan de la altura, que sean frías. Esta parte debería ser la menos inestable, donde la inestabilidad es menos frecuente, porque el océano es más frío y por lo tanto hacer que se inestabilice es más difícil. Pues bien, eso y la corriente de Humboldt es aplicable a lo largo de la costa del centro de Chile hasta el Perú y Ecuador. Sin embargo, precisamente en la zona patagónica, las isotermas, si ustedes se fijan, se inclinan en la otra dirección. Eso quiere decir que las temperaturas en esta zona, si bien es cierto, yo no me bañaría ahí sin un buen traje de agua, son un poquito más cálidas que lo que ocurre a una misma latitud a medida que me muevo fuera de la costa. Así que realmente la costa patagónica es más cálida que el océano abierto. Eso a la vez tiene que ver con esta corriente de la deriva de los oestes que, entre comillas, choca contra el continente y produce una rama hacia el norte, la corriente de Humboldt, y esta, no sé cómo se llama, Catalina, ¿tiene algún nombre esa corriente hacia el sur? La corriente subsuperficial, hipersuperficial antártica, algo así debe ser.
Así que, finalmente, el misterio de este máximo de frecuencia e inestabilidad no es porque las bajas segregadas o lo que ustedes quieran en altura sea más importante, es porque hay una condición levemente más cálida. Las bajas o el aire frío va a ser igual en cualquier longitud, pero se encuentra con una zona relativamente más cálida. De tal manera que si algo es marginalmente inestable, se va a inestabilizar en esta zona. Es un ingrediente adicional que hace de que la actividad eléctrica ocurra acá y no ocurra, por ejemplo, acá en la zona de Concepción, donde los frentes llegan con más o menos igual frecuencia que acá. Esa al menos es nuestra hipótesis. Entonces, las conclusiones es que tenemos la red WWLN nos permite detectar rayos en la Patagonia y hay cerca de un tercio del tiempo en que hay algún rayo en alguna zona de la Patagonia, muy concentrada en estas islas que les comentaba, en estos rasgos topográficos, se asocian a esta llegada de una depresión madura y profunda al sur del continente. La máxima actividad ocurre inmediatamente en cuanto pasa el frente, cuando se mete la masa postfrontal y se encuentra esta característica de que el agua todavía no responde, ¿cierto? Pero se está metiendo el aire frío en 700, 600 hectopascales y eso genera una pequeña inestabilidad. Si a eso le agregan el viento del oeste fuerte, me salto a la última, el viento del oeste es otro ingrediente, porque si bien es cierto la inestabilidad es potencial, yo necesito liberarla y el viento es la que la libera porque encuentra la topografía. Esa fotografía que tenía al comenzar, esos cerros que están ahí en el Golfo de Penas o en estas islas, son cerros de 300, 500, 700 metros, lo suficiente como para producir un ascenso importante y producir el máximo justo ahí en la. Déjenme mostrarles un par de aplicaciones. Esa es la presentación y estoy gustoso de responder sus preguntas, pero quería mostrar un par de aplicaciones nomás en que hemos estado mirando los rayos. Este año, precisamente, o el año pasado, el 16 de diciembre, hubo un incendio forestal en la zona de Lonquimay. Y esta es para ese día, miramos en la WWLN, acá nuevamente los puntos corresponden a los rayos. Así que sin descartar la acción del hombre directamente, o de la mujer, este día los rayos se nos cruzaron de Argentina hacia Chile. Normalmente hay mucha actividad en la zona argentina, pero este día pasaron la frontera nomás por acá con el Paso Tromes, no, es el Pino Machado, cosas así, y tal vez está muy cercano de la zona donde hubo incendio, así que tal vez hubo algo de ese tipo. Esta es una baja segregada similar a la que mató a las vacas, pero esta fue de mayo del 2013, y ese día me llamó la atención un rayo acá en Santiago y pudieron acá en el Cajón del Maipo. Y la última figura, esto es casi secreto, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, se nos cortó el agua el 2013 en algún momento, un par de veces, porque era no crecía muy intensa, pero una condición muy turbia en el Cajón del Maipo. Eso podía tener un origen asociado a la temperatura. De hecho, esa es la serie de turbiedad, y acá llegó a valores muy altos, y esto que fue en febrero, se fue de escala en este gráfico. Venía muy turbia el agua. Bueno, teníamos alguna hipótesis de qué estaba causando eso, y de hecho podíamos pensar que había sido un aumento de temperatura, que había exacerbado el derretimiento, etc. Pero estamos concluyendo que es más bien actividad eléctrica, y para eso les muestro esta figura. Nuevamente acá hay un mapa topográfico, acá está Santiago, este es el límite fronterizo, esta es la cuenca que define el río Maipo en el Manzano, así que es bastante amplia. Los puntos verdes corresponden a los rayos detectados por WWLN el día 7 de febrero, y como ustedes ven, están mayormente en el sector argentino, aunque hay algunos acá cerca de estos cabos montañosos entre Santiago y los Andes, por ejemplo. El día 9 de febrero, estoy saltando el día 8 de febrero, que fue el día del, entre comillas, aluvión, hay alguna actividad eléctrica mayormente concentrada en Argentina. El día 8 de febrero, que son los puntos amarillos, ustedes ven cómo la actividad eléctrica ocurre preferencialmente en el sector chileno, y en varios lugares del Cajón del Maipo hay mucha actividad, también hay actividad fuera del Cajón del Maipo. Fue un día, obviamente, con una tormenta convectiva más o menos amplia, en que afectó toda la región metropolitana, parte de la quinta y la sexta, y los rayos están acá, y eso, de nuevo, como decía al principio, puede significar que hubieron lluvias muy intensas, y tenemos evidencia indirecta también, muy directa, de la generación de aluviones que finalmente enturbieron el río. Bueno, así que esa es la presentación, y gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, encantado de contestarla. Un comentario. Voy a pedir la pregunta.
Bueno, justamente esa zona en que cambia el régimen de temperatura, digamos, del mar frente a la costa. También está tipificada desde el punto de vista geográfico que una zona de downwelling, ¿no es cierto? Porque los vientos dominantes no pueden del norte. Claro. Entonces yo creo que eso ayuda también a explicar por qué esa zona es particularmente sensible. Sí, yo creo que este trabajo que partió como una cosa muy de meteorología sinóptica tiene una parte media climatológica acá, en el sentido de que el downwelling que mencionas tú asociado a esta corriente probablemente cambia en escalas largas de tiempo y eventualmente, bueno, es un ingrediente importante, no es el único, pero es un ingrediente importante tener agua, entre comillas, cálida. Favorece un poquito esta zona respecto a otras zonas a igual la vida. ¿Sí, Catalina? Y también es como consistente con el ciclo anual que tú tienes de los rayos, de la temperatura superficial, porque esto sube y baja, ¿no es cierto? O sea, de verano o invierno, ¿no es cierto? Pero con una cierta inercia térmica, sí. Lo que hace que tú tengas mayor cantidad de rayos hacia fines de verano, principios de otoño, y menor hacia fines. Es un buen punto, claro, porque yo no sé qué es la temperatura media anual. Yo no sé, a lo mejor, sí. A lo mejor el máximo de temperatura ahí ocurre, y de nuevo, hay igualdad de cosas que vengan en la atmósfera media, que en la latitud media a 45 o 50 grados es más o menos con una baja estacionalidad. Tal vez la estacionalidad de los rayos está asociada a la estacionalidad del... Podemos mandar un adendum a la publicación. Ahora, habría que ver si incluso a escala interanual hay algo de eso. O sea, probablemente no todos los años son igualmente cálidos o fríos. Marc, está lanzando y ahí sigo con Laura. Ya. Esa zona también se destaca simplemente porque hay más evento, ¿no es cierto? Hay más eventos de precipitación, no es como donde la máxima del Stone Crack. Absolutamente. Así que hay que ponderar por eso. Sí, Marc menciona, absolutamente para el registro, Marc Falgay hace notar de que el máximo de rayos de acá también coincide con estos ratos oceanográficos, pero también en la zona, y lo mostraban en algunas presentaciones, ¿cierto? En la zona más lluviosa, y por lo tanto, efectivamente, uno podría decir, hay que ponderar ese factor. Estoy de acuerdo. En ningún caso diría que el único factor es esa cosa, ese aspecto oceanográfico, sino que la posición de los oestes, por ejemplo. Finalmente, eso es lo que produce un máximo ahí de precipitación. ¿Laura? Está un poco en línea, porque había un máximo relativo, me parece que la frecuencia, en uno de los mapas que mostraste, había un máximo relativo costa afuera. No era solamente el máximo, o sea, eso explica el máximo a lo largo de la costa, pero a eso de los 40 y 50 grados sur, había un máximo relativo costa afuera también en la actividad eléctrica. Sí. Seguimos con estas consultas o comentarios respecto a la distribución y a la mezcla de factores. Efectivamente, hay mucha actividad costa afuera que podría estar muy poco afectada por la cosa oceanográfica y sencillamente porque por cáncer pasan más sistemas en ese sector. Así que, claro, eso. La distribución exacta es probablemente multifactorial, en el sentido que distintas cosas ayudan a explicarlo. Max, por eso terminamos. Maximiliano Guerra. Muy buena reunión. Yo tampoco tenía idea de la existencia de tantos rayos ahí. A mí me surge una pregunta: ¿por qué el máximo rayo es antes que el máximo de lluvia? ¿Cuál podría ser ahí una explicación de eso? Precisamente con esta figura, la pregunta es ¿por qué existe este desfase? No lo entendemos muy bien. A ver, el máximo de precipitación delante de la topografía es esperable, ¿verdad? Porque tú tienes el ascenso orográfico, ahí está toda nuestra teoría lineal o no lineal de la precipitación. Y uno espera que la máxima precipitación sea proporcional a la pendiente y a la zona de topografía más alta. Así que ese pic ahí delante de la topografía parece más o menos razonable. Ahora, a mí me da la impresión, y lo hablaba también con estos colegas que vinieron de Estados Unidos, ocurre algo similar, hablaba en este caso era el lago y esta era la topografía que estaba cerca de uno de los lagos grandes en Estados Unidos. La actividad convectiva, cuando hay actividad somera, tú no tienes mucho que, no tienes mucha disponibilidad de energía. Y por lo tanto, en cuanto llega a la costa, algo le impulsa hacia arriba, digamos, el aire y se libera. Pero una vez que tú la liberas, ya la perdiste y por lo tanto rápidamente decae. Así que podría ser de que en este ambiente ligeramente convectivo no tiene mucho combustible, ¿no? Así que en cuanto pasa,
Por otra parte, uno podría decir, en cuanto me tomo acá, ya estoy en particular a 49 grados, probablemente intersectando los campos de hielo, y ahí sí que la cosa se estabiliza, porque está sobre una superficie de hielo y nunca va a tener una condición muy estable esa región. A mí se me ocurre también que puede estar empezando la cuestión de diferencia de hidrometeoro. Sospecho que más en la costa hay más agua, mezcla de agua y hielo, que más metido en las cordilleras. Ese factor quizás puede ser también. Sí, el comentario de Max es que tal vez también tiene una explicación dinámica, pero también microfísica, en el sentido que esta mezcla que se necesita de gotas sobreenfriadas y hielo vaya disminuyendo y acá se favorezca ¿no? con la condición más fría. Así es. Claro. Además que una vez que ya se perturbaron las gotitas sobreenfriadas, ya no se van a volver a generar. Bueno, terminamos entonces.